Innovatek se ofrece servicios de estudios de prefactibilidad de centrales hidroeléctricas mediante análisis hidrológicos de ríos para estimar la energía que puede generar. Como ejemplo, se emplea el río Garganta de Minchones, en la provincia de Cáceres, en España, del cual se disponen de datos históricos de 21 años, y se expone una metodología para determinar la energía que pudiera producir. El primer paso es recopilar los datos de caudales de una estación hidrológica ubicada en el río, en este caso es la estación Villanueva de la Vera. Es recomendable analizar un periodo mínimo de 20 años. Para el ejemplo se ha tomado el periodo 1998 a 2018, del cual se presentan las curvas de caudales diarios de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Si se ordena de mayor a menor, los datos nos permite observar que el caudal máximo en el periodo estudiado fue de 487.17 metros cúbicos por segundo en el año 2000. Luego, obteniendo los promedios de caudales diarios, se tiene la siguiente curva, en la que se ubica que el caudal promedio entre 1998 y 2008 fue de 2.75 metros cúbicos por segundo. Para establecer el caudal de diseño de una planta de generación, se emplea la curva de duración de caudales, la cual se puede obtener en Excel. En la primera columna se da un orden a los datos desde 1 hasta. En la segunda columna se colocan los datos de caudal, en la tercera columna se ubican los datos ordenados de mayor a menor. En la cuarta columna se obtiene la probabilidad dividiendo el orden para n el número de datos por 100 para obtener porcentaje. Luego graficamos la probabilidad en el eje X versus los caudales descendentes en el eje Y. La curva muestra que tienen menos probabilidad de presentarse los caudales más altos, mientras que la probabilidad más alta es para los caudales más bajos. Así, el caudal que corresponde al 20% o Q20 se puede interpretar como aquel para el que existe una probabilidad de que sea excedido del 20%. Algunos autores como Sviatoslav Krochin recomiendan que el caudal de diseño de una planta eléctrica sea el que garantice la provisión de agua entre un 75 y 95% del tiempo. Estos valores se denominan Q75 y Q95 en la curva de duración de caudales. Por otra parte, otros expertos han tomado para centrales hidroeléctricas medianas o pequeñas, el Q20 como caudal de diseño, lo indicado para una etapa de prefactibilidad, luego en una etapa de factibilidad, donde se han realizado los estudios ambientales, económicos, geológicos, entre otros, el caudal de diseño puede variar hacia un Q30. La curva de duración del río en estudio nos indica que el Q30 del tiempo el caudal es igual o superior a 2.08 metros cúbicos por segundo. Es importante mencionar que también se debe determinar el caudal máximo decreciente para que permita su paso sin causar daños. Para continuar es necesario conocer que la energía que pueden llegar a generar las centrales hidroeléctricas depende de la altura del agua. Esta altura se genera a través de un embalse o debido a que el agua es captada y transportada mediante una tubería a presión hacia un punto más bajo. Con ello el agua gana velocidad e impulsa las turbinas, las mismas que están conectadas a un generador de corriente eléctrica. En este caso supondremos que se tiene una diferencia de altura de 100 metros, a la cual debemos restarle la altura de pérdidas por fricción en la tubería a presión. Para el cálculo de las pérdidas supondremos que el agua es transportada por una tubería de hierro galvanizado de 1000 metros de longitud, diámetro de 1 metro, y rugosidad 0.15 milímetros. Despreciaremos las pérdidas localizadas. Para empezar calcularemos la velocidad del fluido partiendo de que es caudal sobre área, luego el área corresponde a la circunferencia que es pi por radio al cuadrado. A su vez el radio es el diámetro sobre 2, tomando el caudal del Q30 de 2.08 y el diámetro de 1 metro, se obtiene que el flujo que circularía a 2.64 metros sobre segundo. Posteriormente calculamos el número de Reynolds, que es igual a velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática del agua. Se emplea la velocidad antes obtenida, el diámetro de 1 metro, y la viscosidad cinemática cuyo valor es 0.898 elevado a la sexta. Se obtiene el valor de 2.94 por 10 a la sexta.
Luego calculamos la rugosidad relativa, que es igual a la rugosidad absoluta dividida para el diámetro. Reemplazando la rugosidad de 0.15 y el diámetro de 1000 milímetros, obtenemos 0.00015. Con ello se obtiene el coeficiente de fricción del diagrama de Moody, entrando en las abscisas con el número de Reynolds, que empata con la viscosidad relativa. Así se consigue en las ordenadas el factor de fricción de 0.0134. También es posible obtener el coeficiente de fricción resolviendo la ecuación implícita de Colebrook. En este caso obtenemos el mismo resultado que con el diagrama de Moody de 0.0134. Entonces definimos la altura de las pérdidas con la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta ecuación emplea el coeficiente de fricción calculado, la longitud de la tubería, la velocidad calculada, el diámetro y la gravedad. Reemplazando se obtiene que las pérdidas son de 5.04 metros. La altura neta es la altura bruta de 100 metros menos las pérdidas, lo cual nos da 94.96 metros. Para definir el tipo de turbina se toma en cuenta la altura neta de 94.96 metros y el caudal de 2.08 metros cúbicos por segundo. Entonces, para dicho caudal, en las abscisas, y altura neta, en las ordenadas, el cruce cae en la zona de trabajo de la turbina Frances, la cual permite trabajar con caudales menores. El caudal que puede transformarse en energía, está limitado por el caudal mínimo técnico, QMT, que es aquel mínimo que puede pasar por las turbinas para que funcionen, en este caso es 0.35, para la turbina Frances. Por tanto, el caudal mínimo es el caudal de diseño de 2.08 metros cúbicos por segundo por el factor que da 0.728 metros cúbicos por segundo. Para obtener la potencia generada por la central hidroeléctrica se emplea la fórmula proveniente de la energía potencial, EP, donde M es la masa, G la gravedad, HB es la altura bruta. Reemplazando la masa, que es la densidad, por volumen. Para obtener la potencia disponible es necesario dividir el volumen de agua por la unidad de tiempo en segundos. Para así obtener el volumen en un tiempo que es caudal Q. Si se incorpora las pérdidas en la conversión de energía de la turbina G, se obtiene la potencia externa en watts, W. Finalmente, cambiando la altura bruta por la altura neta, e incluyendo el rendimiento del generador, G, se tiene la potencia de la central. Así tenemos que la densidad del agua es 1000 kg sobre metro cúbico, la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, la altura neta es 94.96 metros. Asumimos una eficiencia turbina generador de 0.9 y una relación turbina generador de 0.35. Se toma al caudal de diseño como el máximo caudal de operación, el caudal mínimo ya fue obtenido con un valor de 0.73 metros cúbicos por segundo. Con el fin de obtener la curva de generación diaria de energía, en la columna 1 se enumeran los días del 1 al 365. En la columna 2 se ubican los promedios de los caudales diarios en forma descendente, en la columna 3 se colocan nuevamente los promedios de los caudales diarios, reemplazando los valores mayores al caudal máximo de 2.08, con este mismo valor, ya que es el caudal máximo con el que se trabajará. En la columna 4 se copia la columna 3 y se ubica el valor de 0 en todas las celdas menores al caudal mínimo de 0.73 metros cúbicos por segundo. La potencia se calcula multiplicado la densidad por la gravedad por la altura por la eficiencia del grupo turbina generador por el caudal mínimo. Se obtiene que la potencia máxima que generaría la central es de 1.74 megavatios. Para obtener la energía diaria producida por la central en el año, se multiplica la potencia de la central por 24 horas y se divide para 1000 que da kilovatios, lo cual da máximo 41.853 kilovatios hora. Esta energía se produce en alrededor de 120 días del año. Posteriormente, hasta los 220 días la generación descendería hasta 14.755 kilovatios hora. Se puede observar que durante 140 días no se produciría energía, ya que el caudal está por debajo del mínimo técnico.